Después de la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con el nuevo presidente de Siria, al-Shara, surgieron noticias que podrían indicar que la situación en Medio Oriente podría cambiar radicalmente. Recientemente se ha reportado que Israel y las nuevas autoridades sirias sostuvieron negociaciones directas. Así lo informa una fuente israelí, lo que indica un cambio en la dinámica entre los antiguos enemigos a medida que Israel amplía su presencia militar en Siria. En este episodio discutiremos las negociaciones secretas entre Siria e Israel que se llevaron a cabo recientemente en Azerbaiyán. Analicemos la reunión de Donald Trump con al-Shara y cómo podría impactar la situación en Medio Oriente. Les daré un pequeño adelanto que podría cambiarlo todo significativamente. Porque Siria de repente empezó a alejarse mucho de Rusia y ahora está construyendo alianzas muy poderosas, principalmente con Arabia Saudita. Soy Alexei Pechi, hoy es 16 de mayo. Antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like a este episodio y por favor dejen un comentario para que los algoritmos de YouTube promocionen este episodio y así más personas puedan verlo. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, enlace en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces, ahora hablemos de todo en orden. Israel y el nuevo régimen sirio recientemente mantuvieron negociaciones directas, lo que indica un cambio en la dinámica de las relaciones entre ambos países. Las negociaciones se llevaron a cabo en Azerbaiyán. En ellas participó el jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas israelíes, el general de división Oded Basyuk. Basyuk se reunió con representantes del gobierno sirio en presencia de funcionarios turcos. El presidente interino de Siria, Ahmad al-Shara, declaró la semana pasada que su gobierno está llevando a cabo negociaciones indirectas con Israel para poner fin a sus ataques contra Siria. Como él dijo, para que la situación no llegue al punto en que ambas partes pierdan el control. Es interesante que en Damasco aún no comentan los informes sobre negociaciones directas con Israel. Al-Shara comunicó que hubo negociaciones indirectas, sin más detalles. Y la fuente de Israel no revela el tema de la reunión, no informa quién actuó como mediador, pero lo más probable es que fue Turquía. Y el primero en informar sobre la reunión fue del canal israelí 12. Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con Shara, un ex yihadista reconocido como terrorista por Estados Unidos en 2013. La reunión tuvo lugar en Arabia Saudita y Trump prometió levantar las sanciones impuestas contra el régimen de Bashar al-Assad. Recuerdo que al-Assad fue derrocado como resultado de la rebelión liderada por Shara y huyó de Siria en diciembre y ahora se encuentra en Rusia. La Casa Blanca declaró que Trump instó a Shara a tomar una serie de medidas, incluyendo la normalización de relaciones con Israel, la expulsión de terroristas extranjeros y palestinos y la prestación de ayuda de Estados Unidos para prevenir el resurgimiento de Estado Islámico de Irak y Siria. Pero el punto clave aquí es que las sanciones se levantarán si el nuevo gobierno de Siria acuerda normalizar las relaciones con Israel. Bueno, y después de la caída del régimen de Assad, Israel, como saben, ocupó más territorio en Siria y organizó varios ataques que, según sus palabras, estaban dirigidos a prevenir la restauración del potencial militar y a erradicar a los militantes que podrían amenazar la seguridad de Israel. Inicialmente, el desplazamiento de Israel hacia territorio sirio se describía como temporal, pero desde entonces las autoridades han declarado que los militares permanecerán allí por un tiempo indefinido. Israel también declaró una zona de amortiguamiento en el sur de Siria con el objetivo declarado de proteger a la minoría drusa siria. Israel también, recuerdo, ocupó los Altos del Golán, que capturó a Siria en la guerra de 1967 y más tarde los anexó. Luego me dirijo a los espectadores israelíes. Llamo a los Altos del Golán ocupados, según el derecho internacional. Pueden discutirlo, no estar de acuerdo, pero bajo el derecho internacional estos territorios se consideran ocupados. Por eso nombro las cosas como son. El Ministerio de Finanzas de Estados Unidos declaró el jueves que sí, efectivamente ya está actuando por indicación de Donald Trump respecto a las sanciones contra Siria y tiene la intención de implementar los permisos necesarios que serán decisivos para atraer nuevas inversiones a Siria. En el comunicado en la red social se añadió que las acciones del Ministerio de Finanzas de Estados Unidos pueden ayudar a restaurar la economía, el sector financiero y la infraestructura de Siria, y pueden encaminar al país hacia un futuro brillante, próspero y estable.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, explicó que el país hará una excepción en las sanciones contra Siria, pero no las eliminará por completo por ahora. A continuación, su cita. A medida que avancemos, esperamos que pronto o algún día podamos acudir al Congreso y pedirle que levante las sanciones de manera definitiva. La administración de Trump espera eventualmente eliminar la excepción, ya que la posibilidad de reimponer sanciones cada 6 meses es un factor que desalienta las inversiones. Estoy descifrando. En resumen, los estadounidenses levantarán las sanciones, pero cada 6 meses revisarán su decisión. Si la situación empeora, las restablecerán. Si todo está normal, se mantendrá como está. Bueno, y aquí les recuerdo que no hace mucho un funcionario israelí informó que el primer ministro Benjamín Netanyahu le pidió a Trump que no levantara las sanciones a Siria. Declaró que teme que esto lleve a una repetición de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, cuando militantes liderados por Hamas atacaron a Israel. Aquí les recuerdo sobre las sanciones de Estados Unidos contra Siria, ya que la economía siria estuvo paralizada durante años por las sanciones occidentales. Y entre las más severas está la llamada Ley César, adoptada por Estados Unidos en 2019, que impuso sanciones a gran escala que restringen la actividad económica de individuos, empresas, gobiernos y otros que ayudaron a los esfuerzos militares de Bashar al-Assad. La ley hizo que toda la economía de Siria fuera, como se dice, intocable. En otras palabras, estaba completamente aislado. Nadie podía entrar, invertir o hacer nada en absoluto. Y según los datos del Banco Mundial, la economía del país se redujo a más de la mitad en 10 años, desde el año 2010 hasta el año 2020. Cuando se implementó la ley de Fesaria en 2019, la economía colapsó. Según los datos del Banco Mundial para el año 2022, la pobreza afectaba a casi el 70% de la población de Siria. En el año 2022, la pobreza extrema afectó a más de 1 de cada 4 sirios, informó el banco, agregando que probablemente esta cifra empeoró después del terremoto en febrero de 2023. Y ahora los países del Golfo Pérsico están interesados en invertir en Siria. Entienden que invertir dinero en Siria es muy bueno y que se puede ganar dinero allí. Porque, miren, ahora, si el nuevo régimen sirio realmente cumple con sus promesas e intenta poner al país en un camino adecuado, entonces alguien tiene que reconstruir todo esto. Ahí los daños son simplemente irreales, alguien tendrá que reconstruir. Por lo tanto, para esto se necesitan inversiones, la entrada de empresas y así sucesivamente. Y los países del Golfo Pérsico, en primer lugar Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos, realmente quieren hacer esto. Quieren entrar ahí, pero tienen mucho miedo de violar las sanciones de Estados Unidos. Por eso, las acciones de Donald Trump eliminan esas barreras, abriendo el camino para potencialmente simplemente miles de millones de dólares en inversiones. Por eso Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed Ben Salman, insistió tanto en que Trump se reuniera con al-Shara. Según la Casa Blanca, durante la reunión Trump le propuso a Shara normalizar las relaciones con Israel, entre otras medidas. Y el regreso de Siria de una posición tan aislada le da un salvavidas al régimen de al-Shara, que, recuerdo el año pasado, cuando tomó el poder en Damasco, prometió que la oposición armada de Siria finalmente planea formar un gobierno determinado por instituciones y un consejo elegido por el pueblo. Pero esto también les da la oportunidad a los estados árabes del Golfo Pérsico y a Turquía, que también han insistido en el levantamiento de las sanciones, de ampliar su influencia en Siria y sacar provecho de esto después de una década de ausencia en ese país. El hecho de que Trump haya hecho esto tan públicamente desde Riad creo que es una especie de aprobación silenciosa para aquellos que también quieren invertir en Siria. Esto significa que en esencia Trump le dio una victoria a Mohammed bin Salman. En Siria las opiniones sobre la situación varían, algunos afirman que es excelente y que están superando el aislamiento. Por ejemplo, la moneda siria, la lira, en el primer día creció un 27% en relación con el dólar estadounidense, inmediatamente después de la declaración de Donald Trump de que levantarían las sanciones a Siria. Bueno, y ahora, en primer lugar, por supuesto, esto representa mayores oportunidades para Arabia Saudita, que por cierto, también insistirá en que Siria normalice sus relaciones con Israel.
porque durante décadas los países árabes del Golfo Pérsico se mantuvieron al margen de Siria, porque su principal rival, Irán, expandió su influencia en ese país a través de una alianza con el régimen de Assad. Esta guerra civil en Siria agravó seriamente las relaciones entre Damasco y la mayoría de los países árabes, lo que finalmente llevó a la expulsión de Siria de la Liga de Estados Árabes. Y en los últimos años, los países del Golfo Pérsico comenzaron a restablecer relaciones incluso con el régimen de Assad y encabezaron los esfuerzos para su rehabilitación hasta que fue repentinamente apartado del poder en diciembre del año pasado. Bueno, y desde entonces, precisamente Arabia Saudita y Qatar han duplicado sus esfuerzos para reintegrar al nuevo régimen en la comunidad internacional. Bueno, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, declaró que Riad estará a la vanguardia del renacimiento económico de Siria. Sus esfuerzos podrían permitirle ser un actor clave en el país y expandir su influencia por primera vez. Como declaró Farhan, cito, Siria no estará sola, Arabia Saudita estará en la primera línea, siendo partidaria de este despertar económico de Siria. Siria necesita un impulso y recibirá ese impulso de sus hermanos en la región. Es decir, como entienden, ahora por supuesto los países del Golfo Pérsico en general han recibido luz verde para entrar en Siria, convertirla en un país adecuado y por supuesto beneficiarse de todo esto. Y a los países del Golfo Pérsico no les interesa en absoluto el conflicto de Siria con Israel. Por lo tanto, es probable que intenten normalizar las relaciones. Además, Washington insistirá en ello. Veremos qué resulta de esto. Por ahora dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like si quieren apoyar el trabajo de este canal.